Voy a pedir que cierren sus ojos. Estamos frente al Salto de Juanacatlán, una imponente cascada que une a los municipios del Salto y Juanacatlán, en el estado de Jalisco. Que nos centremos en el aquí y en el ahora para escuchar el agua. Ese es el motivo por el que peleamos. Este lugar alguna vez fue símbolo de grandeza natural por la abundancia de su agua. Llegó a ser conocido como el Niágara mexicano por sus 18 metros de altura y 100 metros de largo. Pues huele a veces a como amoníaco, a veces a puro drenaje, puras aguas negras. Hace como un año olía como a pesticidas también fuerte, a veces animal muerto. Hoy, desde la cascada, se eleva una blanca espuma tóxica que huele a huevo podrido y es una evidencia devastadora de los estragos que causa la contaminación industrial solapada por los gobiernos. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Hoy presentamos Jalisco. Un vivero comunitario para defender el río y la vida. Desde que tengo memoria, los gobiernos de Jalisco promocionan nuestros pueblos, ya no por su majestuosa cascada, sino por un lugar atractivo para la inversión industrial, donde el agua y el aire pueden ser usados como drenaje para sus desechos tóxicos. Tenemos el segundo corredor más importante de México. Es un corredor industrial con toda clase de industrias, desde la metalúrgicas, automotriz, farmacéutica, de alimentos, electrónica, textil, de plásticos. Desde su nacimiento en el municipio de Ocotlán hasta la cascada, el río recorre aproximadamente 146 kilómetros, una tercera parte de su extensión total. Sobre este tramo están asentadas 675 empresas, incluidas 71 transnacionales. El río continúa su recorrido hasta llegar al Océano Pacífico en el estado de Nayarit. Sobre su cuenca vivimos 7.5 millones de personas y solo en el estado de Jalisco atraviesa 35 municipios. Son empresas que están establecidas desde Ocotlán, como la Nestlé. Del lado de la cuenca del Ahogado sí tenemos muchas empresas conocidas internacionalmente, como son Hershey, Gela, Honda, IBM. Lo que los gobiernos ocultan es que este río está agonizante a causa de la industria. En el 2011, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua realizó un estudio en la cuenca del río que evidenció que cada día se vierten 507 toneladas de residuos sólidos, que el 94% de empresas no cumplen con las normas ambientales y que hay presencia de 1090 contaminantes diferentes. Entre ellos, el ácido sulfídrico, que le da el olor de huevo podrido al agua, y otros menos perceptibles por el olfato, como los metales pesados o el benceno, altamente cancerígenos, que hacen la vida inviable. Tenemos vertimientos de sustancias tóxicas de todo tipo, industriales, domésticas y agropecuarias. Y pues lo que pasa es que en un territorio así de dañado, por muchos años ya, pues la lógica es que sus habitantes, humanos y no humanos, estemos enfermos. Yo soy Andrea Iris Hernández Cárdenas, tengo 29 años y pertenezco al colectivo Un Salto de Vida. Hoy les contaré la historia de cómo los habitantes del Salto y Juanacatlán nos organizamos desde hace 2 décadas para defender nuestra vida y salud, el río y su agua, contra la contaminación de las industrias y la complicidad homicida del gobierno. Pero antes, quiero contarles más sobre nuestro río. Nuestros pueblos han vivido a la orilla del río desde tiempos inmemorables. Comunidades cocas, tecuexes y caxcanes habitaron su ribera. Ha sido llamado de diferentes maneras. Uno de los nombres más antiguos de los que se tiene registro es Chignahuapan, que quiere decir potencia de 9 ríos. También fue conocido como Río Grande de Tololotlán. Durante la conquista, los invasores esclavizaron a nuestros ancestros y le cambiaron el nombre al río, llamándolo Río Grande de Santiago, en honor al apóstol a quien se consagraron para conquistar a nuestros pueblos.
Durante los siglos venideros transformaron su cauce y rompieron su curso natural, primero para el riego de las haciendas y posteriormente a la producción de las primeras fábricas. Sin embargo, nunca pudieron cortar nuestro vínculo con su agua. Convivíamos mucho con el río. Si mi mamá iba a lavar, nos la pasábamos ahí todo el día, pues ahí también estábamos con ella y jugábamos. Cortábamos que salates, de estos jitomatitos chiquitos, guayabas, y así nos divertíamos, estábamos jugando ahí todo el día y hasta la fecha todavía sueño muchas veces ahí que ando en el río. A nosotros nos tocó vivir y beber agua directamente del río, agacharte así, beber agua así del río, de los canales. Y nos tocó también ver cuando la primera fábrica que se instaló. Las voces que escuchamos son las de Pedro de Anda y Tibú Cárdenas, mi mamá, de quien aprendí a amar y a cuidar la tierra. Durante los años 60, cuando eran jóvenes, vivieron el drástico cambio del río ocasionado por las primeras fábricas. Yo ya estaba grande, tenía como 9 años o 10. Cuando llegamos a fregar, pues todo el río estaba así lleno, blanco, de puros pescados muertos. Cuando llegaron las empresas, transformaron por completo nuestras vidas. Ya no pudimos pescar ni alimentarnos del río. Con la contaminación del agua tampoco se podían cultivar hortalizas, y muchos de nuestros abuelos se tuvieron que convertir en obreros. Nada volvió a ser igual. Se empezaron a morir los peces, al grado de que se murieron todos, porque ya no empezaban a hacer el ciclo de crecimiento de las mujeres. Y ya pinches carpitas así que salían al río. Y hasta que desaparecieron, entonces la gente le dio la espalda al río. Es la voz de Enrique Enciso, poblador del Salto. Hoy Enrique tiene 67 años. Durante su juventud tuvo que volverse obrero, pero el dolor de perder al río lo llevó junto a su familia y a otros vecinos a organizarse para recuperarlo. Empezamos a juntarnos cuando se empezó el problema de los zancudos. Que vino zancudaba así de repente, millones de zancudos. Al inicio de los años 2000, los zancudos comenzaron a reproducirse sin control, al no tener depredadores naturales. Las ranas y los peces tenían 2 décadas de haber desaparecido. Dejamos de salir por las tardes a platicar en las banquetas, como acostumbrábamos. No podíamos dormir tranquilos por las noches. Los zumbidos y piquetes volvieron imposible el descanso. Personas como Graciela González, a quien de cariño le llamamos Chela o la maestra, comenzaron a preguntarse por las consecuencias de la industrialización. Entonces allí fue, yo me recuerdo, el inicio de muchas preguntas. Chela lleva 20 años haciéndonos tomar conciencia y siendo una referencia de la lucha por nuestro río. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fueron los animales? ¿Por qué se echó a perder el agua? Aunque ya existía la noción de que el daño al río lo hacían las fábricas. Pero luego vinieron las preguntas, ¿y el bosque? ¿Y el cerro? ¿Y el valle? En 2006, cuando ya se había vuelto insoportable vivir así, se creó nuestro colectivo, Un Salto de Vida, nombre inspirado en el Salto del Río. Desde entonces, el sueño ha sido recuperar nuestro río, pero el reclamo tomaría fuerza 2 años después, cuando decidimos gritar ¡basta! Para el 2008, el megabasurero Los Laureles llevaba más de 20 años operando y 12 concesionados a la empresa Capsa-Eagle, que administró criminalmente la basura de la zona metropolitana de Guadalajara. Cada día vertía 5,000 toneladas a las afueras de nuestros pueblos y los jugos de la basura escurrían al río empeorando la situación. Me levantaba en las mañanas y decía, híjole, ¿a qué huele hoy? ¿A basura? ¿A río? No sabíamos, era una peste tremendísima. Fue cuando yo empecé a ver que eso no era normal. Yo no tenía el conocimiento en qué estaba pasando. Los incendios provocados en el basurero eran constantes y teníamos que respirar el humo tóxico. Juanacatlán y El Salto eran 2 pueblos destinados al sacrificio por las industrias y los gobiernos. Las enfermedades comenzaban a aparecer.
La contaminación invadió nuestros cuerpos. No se decía, pero comenzábamos a notar muertes por cáncer e insuficiencia renal entre vecinos cada vez más jóvenes. Movidos por el desastre ambiental, comenzamos a reunirnos. En la plaza pública, la gente acudía, hablaba, se desahogaba y esto, y al siguiente día decíamos, mañana nos vemos para seguirle, ¿no? Ya a las 8 de la noche. Pues otra vez, y así pasaron los días. Y la gente iba a la plaza pública, a veces más, a veces menos, pero se autoconvocaba. Y ahí empezó un proceso nuevo, socializar el daño, la enfermedad, la tristeza, los culpables, los responsables de regular. Y salió por primera vez entre nosotros que era un asunto que juntaba lo ambiental con lo social. A las reuniones se sumaron pobladores del Salto, Juanacatlán, Puente Grande y Tololotlán, todos pueblos ribereños. Al inicio nos convocó la afectación por el megabasurero, pero al escucharnos nos dimos cuenta que el daño era mayor y múltiple. La enfermedad, que era vivida de manera aislada y solitaria, al interior de los hogares, salió a la calle. Un día una muchacha de Juanacatlán se levanta la camiseta y dice, pues yo no sé qué me pasa, pero me salieron estas manchas cafés, como unas rayas en la panza. Y otra que venía de Puente Grande dijo, ¡ay, a mí también! Y se levanta la camiseta. Y otra. Entonces era como, ¿todas? Se comenzó a hablar de abortos espontáneos, cáncer, insuficiencia renal, daños hepáticos, estas y otras enfermedades extrañas y nunca vistas en nuestros pueblos. Llorábamos juntos en la plaza. Montón de cáncer. Y era como descubrir una nueva realidad que habíamos tenido callada, que la estábamos sufriendo solos. Fue la primera vez que pudimos sufrirla juntos. ¿Qué íbamos a hacer? Empezamos a organizar, ¿saben qué? Vamos a hacer una marcha y nos vamos a ir todos al estado. Y nos fuimos a las parroquias y empezamos a decirles, ¿saben qué? Se va a hacer una manifestación, nos vamos a ir. Entonces yo platiqué con el señor cura, me dijo, adelante, te apoyamos. Tardamos 3 meses organizando la protesta. Visitamos escuelas, parroquias, plazas y continuaron las asambleas públicas. Miles respondimos a la urgencia de abandonar el silencio y hacer un reclamo al gobierno. Nos empezamos a reunir a las 7:30 de la mañana en las plazas, iban los camiones, llegaba uno y yo le hablaba al dueño, señor, ocupamos otro, y señor, ocupamos otro, y señor, ocupamos otro. Y se quedó Juanacatlán sin camiones urbanos, porque todos los camiones se fueron con nosotros. Llenamos 72 camiones con jóvenes, señoras, viejitos, tantos niños y cientos de obreros que ese día decidieron no ir a trabajar. Íbamos con alegría a marchar. A pesar que el dolor nos convocaba, nuestro destino era el Palacio de Gobierno del Estado, en el centro de Guadalajara. Arrancaron los camiones y paramos la entrada a Guadalajara, porque decidimos ir lentamente. Dijimos, vamos a llenar todos los carriles con todos los camiones y vamos dando nuestro anuncio con nuestras pancartas, que era lo que pasaba. Cuando llegamos a Guadalajara nos pararon ahí en el Agua Azul y nos dijeron, de aquí ya no pasan. ¡Queremos solución! ¡O habrá revolución! Se paralizó toda la avenida, toda la calzada, porque hicimos yo creo que cuadros como de 100 personas y éramos muchísimas, imagínate, éramos más de 5,000 personas. 90 millones por santuario. Y bloqueamos todas las entradas a la ciudad. Y los de Puente Grande que no fueron allá, cerraron la carretera de Los Altos. Y pues nos decían, quítenlos. Entonces estaban enojadísimos. Cuando llegamos estaban hechos una furia y nos querían condicionar de que nos iban a atender si desbloqueábamos todo. Nosotros era al revés, atiéndenos y desbloqueamos.
como 4 para entrar a Palacio y abrieron la puertita de las puertotas del Palacio, a ver si la abrieron un poquito, y estaban apertrechados un montón de gente con las armas apuntadas, para que si nos metíamos, pues agarrarnos allí. O sea, estaban como miedosos de que pues que íbamos muy enojados. Los representantes de gobierno del estado nos pedían que solo una comisión pequeña entrara a dialogar, pero decidimos que no entraríamos y que ellos debían salir a escucharnos y recibir nuestro pliego petitorio. Después de largas horas, logramos que salieran y entregamos nuestras exigencias. Aquí es una fecha para que se nos atienda el gobernador y nos sentemos a dialogar. Queremos aquí, entregamos nuestro pliego petitorio y nos retiramos. Esperamos durante 7 meses la respuesta del gobierno. Entonces Emilio González Márquez era el gobernador en turno. Y me acuerdo en la tarde que llegaron las notificaciones. Y llegó un sobre amarillo lleno de oficios. Y cada oficio era de una secretaría de gobierno. Y cada oficio decía que no se podía. No cerrarían el basurero Los Laureles, no habría atención a la salud para nuestros enfermos ni declararían emergencia ambiental. Tampoco frenarían las descargas industriales y domésticas al río. O sea, todos los oficios de todas las secretarías era no, no, no. Entonces, otra vez el encabronamiento y entonces hicimos otro proceso organizativo. Decirle a la ciudad qué estaba pasando con su dinámica y cómo afectaba a los pueblos acá. Entendimos que el Estado no quería solucionar el problema, sino perpetuarlo a costa de nuestra vida. El hartazgo y la desconfianza nos llevó a distanciarnos del diálogo con el gobierno. Apostamos por fortalecer la organización desde nuestros barrios y con otros pueblos ribereños. Nos vinculamos con la comunidad académica para hacer investigación y poder demostrar que estábamos enfermando. Y mientras recrudecía la contaminación y enfermaba a nuestros seres queridos, nos preguntábamos cómo reconstruir la vida. Vamos a venir a sentar con la coba, echar semillita, tapar, echar una caca de gallina y esperar a septiembre para comer unos. Como por 2010 fue la primera vez que decidimos que tenía que cambiarse como la forma de demandar o de exigir una vida digna, un espacio, y que teníamos que empezar a producir pues la vida en sí. Ella es Sofía Enciso. Para entonces tenía poco más de 20 años y era una de las integrantes más jóvenes del colectivo. A pesar de nuestros reclamos, la situación no mejoraba, al contrario. Aumentaban los corredores industriales, los fraccionamientos de alta densidad y la basura seguía llegando. No solo el agua, sino también el aire estaba envenenado. Por las noches, el olor a químicos y basura se colaba a nuestras casas. No bastaba con poner trapos debajo de puertas ni sellar ventanas. Estábamos con los olores bien fuertes, empezamos a hablar y dijimos, no, pues qué tal que si los árboles purifican el olor, el aire para que llegue. Entonces la primera cosa que se nos ocurre es empezar a generar una barrera de árboles del río hacia la comunidad. Y eso pues nos llevó a que buscáramos un espacio donde pudiéramos reproducir los árboles que queríamos hacer para barreras. Y desde esa urgencia nació el vivero comunitario de Un Salto de Vida. Las primeras plantas que tuvimos era de que nos veía robándonos plantas por todo el Salto. Para que existiera, tuvimos que remover el escombro y hacer con el estiércol tierra. Aprendimos de compostaje y cómo reproducir plantas de nuestro territorio, comenzando a reforestar la ribera del río, las banquetas, las plazas públicas y cada lugar que podíamos. A la par, seguimos realizando investigaciones, denuncias, documentales e inventamos algo llamado el Tour del Horror. Lo privado es lo que de alguna manera nos han metido progreso, el mal vivir. La idea era recorrer el río para poder vigilar las descargas de las empresas,
acompañadas de investigadores, estudiantes y periodistas. Esto nos permitió también llamar la atención y denunciar que nuestra gente seguía enfermando de cáncer, que seguían los casos de daño hepático, las alergias, las manchas en la piel, abortos espontáneos, aunque el gobierno lo negara a pesar de la evidencia. Nos decía el Estado, compruébamelo, así nos lo dijo el Estado, compruébamelo que el río y la basura los está matando, compruébamelo. Y yo me recuerdo que la Secretaría de Salud me dijo, si usted sigue diciendo que la contaminación afecta a la salud, la vamos a meter a la cárcel, porque a usted no le consta nada. ¿Cómo íbamos a comprobar? Si nomás era porque veíamos a la gente enferma, pero no teníamos un estudio de salud donde dijéramos que nos estábamos muriendo gracias a la industria, a los grandes químicos. Sí se habla de miles de niños afectados. Sin duda, este estudio que sale a la luz ahora en estos días vuelve a poner en el foco rojo este tema. Bien de este estudio que se mantuvo en secreto, guardado, enlatado, que se negó muchas veces, aunque existía hace 10 años. En el 2018 participamos en el Toxitour, un recorrido que se realizó por las regiones más contaminadas de México, que buscaba la declaración de emergencia sanitaria y ambiental en esos lugares. En ese contexto, una investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se acercó para entregarnos los resultados de un estudio realizado en el 2009, financiado por la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, y que fue guardado en secreto durante 10 años por el gobierno del estado. Encontramos niveles muy elevados de mercurio, de arsénico, de cadmio, de plomo y de algunos contaminantes orgánicos de mucho riesgo como benceno y compuestos orgánicos persistentes. Eran los análisis de sangre y orina de 330 niñas y niños de entre 6 y 12 años de los municipios de Tonalá, El Salto y Juanacatlán. Encontraron niveles muy por arriba, ya no ni siquiera de una media nacional, sino de niveles establecidos como límites para exposición ocupacional, pero esto en niños. Así se probó que el gobierno estatal siempre supo lo que negaba, que la contaminación industrial tenía un impacto verdaderamente grave en nuestra salud. El Estado lo escondió para que nosotros no tuviéramos esa arma en decir aquí está lo que ustedes nos están produciendo con su indiferencia y con dar permisos a la industria que nos está matando. Dio mucha rabia porque entonces afloraron las madres que dijeron, mi hijo estuvo en la escuela que se estudió en ese tiempo y yo tengo la hoja de los resultados que nunca entendí y nadie me explicó. Y mi hijo ya murió. Y murió de cáncer o murió de insuficiencia renal. Nuestras comunidades volvían a ser el foco de atención en la prensa, pero la tristeza y la rabia nos invadía por tantas muertes a causa de la negligencia e impunidad del gobierno y las empresas. No eran muertes, eran asesinatos. He tenido familiares que han fallecido de cáncer y pues desde que yo tengo uso de razón se menciona el río, que es causa del río y es causa del río. Cuando a mí me detectaron la insuficiencia renal me decían, es que es el río, no hay otra cuestión. En mi familia nadie ha tenido insuficiencia renal, yo soy prácticamente la primera. Nunca nos respondieron los gobernadores, Emilio González Márquez, tampoco su sucesor Aristóteles Sandoval, y las acciones de Enrique Alfaro, además de insuficientes, fueron una mentira. Los gobiernos de Jalisco fueron profundamente irresponsables, dejaron que ese problema creciera en proporciones inimaginables, pero este gobierno no le va a fallar al pueblo de Jalisco, es así de claro. El gobierno estatal y federal ha decidido impunemente ignorar a nuestros pueblos a pesar de las recomendaciones en derechos humanos y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pesan sobre el Estado mexicano desde el 2020. Pásenle lo barrido. En este pequeño espacio tenemos algunas especies de árboles que otros compañeros recogieron las semillas. Este se llama tepemezquite y tepehuaje. Son árboles nativos pues de esta región de acá. Tenemos palos dulces. Estamos en el vivero comunitario El Canelo, ubicado en la calle Libertad número 342 en El Salto, Jalisco.
Canelo era el apodo de Juan Rivera, uno de los últimos viejos de la comunidad que nadó en las aguas limpias del río. Él fue clavadista. Desde los 18 metros de altura de la cascada se arrojaba al caudal. Creyó profundamente en que reproducir árboles y regresarlos a los cerros y a la ribera era una solución al problema que enfrentamos. Dedicó sus últimos años de vida a recoger, multiplicar semillas y esquejes junto con Enrique, Sofi y otros tantos jóvenes de la comunidad. Limpiábamos los corrales porque no había nada de tierra. Estaba todo como unos 50 centímetros de escombro y de basura. No solo escombro de concreto, sino mucha basura. No tenía condiciones para sembrarse. Entonces empezamos a limpiar los corrales de las chivas y de las vacas de otro tío. Entonces llenábamos las camionetas, echábamos 2-3 viajes de camionetas de puro estiércol a tirar aquí para rellenar de tierra. Y las primeras veces, pues uno ansioso de que pues las plantas y ponerlas. Crear el vivero no fue una tarea fácil, mientras que teníamos que seguir luchando contra el gobierno. Y eso pues nos llevó mucho a aferrarnos al vivero. Aferrarnos a decir, pues aunque no logremos nada, pero aunque sea comer lo que cultivemos, árboles, meterle árboles y llevar los más posibles a donde fuera. En los 600 metros cuadrados del terreno hemos sembrado un refugio. Las flores del osote atraen a pequeños colibríes y abejas. Sobre los alates caminan las lagartijas, las mariposas buscan las flores de los tepehuajes. Por las mañanas, cenzontles, ticuces, luisitos, calandrias y tantas otras aves más cantan para quienes desde temprano germinan semillas. Este es también un refugio para quienes soñamos con recuperar nuestro río. El espacio del vivero nos permite recuperar un poco o un mucho en el sentido más abstracto de lo que nos han robado, de lo que nos han quitado. Tratamos de conjurar contra los megaproyectos, tratamos de amarrar o de imaginar cómo continuar con la defensa del territorio, donde maldecimos y tratamos de convertir nuestra rabia en organización. Aquí también tenemos un cuartito que de cariño le decimos la oficina, que funciona más como dormitorio, laboratorio, sala de cine y centro de reuniones. Ahí recibimos a periodistas que nos ayudan a denunciar y a investigadores que buscan aportar en el entendimiento y solución del problema socioambiental. Es un espacio que continuamente está vivo y habitado como por muchas personas. Si uno permanece ahí, por lo menos se encontrará a alguien perdido de, oiga, aquí regalan árboles, oiga, me da una planta. Trabajamos también un huerto. Cultivamos chile, jitomate, lechugas, acelgas y otras hortalizas. Son alimentos sanos que llevamos a nuestras casas o cocinamos en el fogón que construimos en una esquina donde comemos juntos durante las reuniones. Cada temporada de lluvias nos organizamos con los vecinos para reforestar nuestras comunidades. Buscamos que los más jóvenes, las niñas y los niños reconozcan las especies de árboles que siembran, la importancia crucial de cuidar la tierra y que no olviden que existe un río y que tanto él como nosotros tenemos derecho a la vida y a la salud. Este pequeño espacio que parece insignificante significa un refugio para muchas especies, ¿no? Y eso para mí es como un aliento de esperanza. Colectivamente me atrevería a decir que quizá para muchas compañeras y compañeros también lo es. A pesar que el Estado mexicano busca imponer nuevos megaproyectos como la termoeléctrica en Juanacatlán, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano o el Plan México, desde un salto de vida seguimos exigiendo que nuestro territorio sea respetado, que se declare como una zona de emergencia sanitaria y ambiental y se restaure nuestro río. Mientras tanto, los miles de árboles que hemos criado aquí generarán aire y agua limpia, que también llegará al río por los arroyos y venas subterráneas de la tierra, dándole un aliento de vida para recuperar y regenerar nuestro río, y sanarnos a todos quienes habitamos cerca. Gracias que han venido, de mucho corazón.
y aunque vieron mucha destrucción, también tenemos esperanza. Queremos que retorne la felicidad, que retorne la vida y su dignidad. Por eso estamos. No queremos nada, solo vivir. Tenemos derecho y este territorio tendrá que cambiar. Si quieres conocer más sobre esta historia o colaborar para que llegue más lejos, entra a www.periodismodeloposible.com, donde encontrarás más información sobre cómo sumarte a nuestra comunidad de lo posible. Agradecemos al equipo de Periodismo de lo Posible, con cariño a Paloma Robles. Agradecimientos especiales al Grupo Ecologista El Roble, a José Toral por compartirnos su archivo y a Kevin Suárez por el apoyo en la producción. Guión, Fito Navarro y Rebeca Núñez. Edición, Lucho Morales y Marta Esquivel. Testimonios, Enrique Enciso, Tibu Cárdenas, Sofía Enciso, Pedro de Anda, Graciela González y Vero Mesa. Voz narradora, Andrea Iris Hernández Cárdenas. Esta es una producción del colectivo Un Salto de Vida. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria.